Carta de Simón. Delante de mí ya están mis 82 años. ¿Cómo será que las personas reaccionarán si pensamos que los últimos días están delante de nosotros? Muchas personas podrán esperar sus últimos días diciendo, con mis últimos días han venido, voy a descansar hasta ese día, pero esto no es igual conmigo. En cambio pensé, luego que he nacido como hombre, ¿qué es lo que voy a hacer para llenar ese tiempo que me fue dado, buscando en lo que puedo trabajar? Si ahora en adelante me faltara 10 años, entonces haría lo que pudiera hacer en esos años de antemano. Las personas desean descansar cuando envejecen, pero si a lo contrario yo quiero trabajar, si tengo la oportunidad de entregar más de mi cuerpo a Dios, lo quiero hacer. Hasta ese día en que mis ojos cierren, quiero hacer más la obra de Dios. La carne no es saludable solo para abrir los ojos. El viejo no vive para hacer las obras que la carne no puede sostener, sino a lo contrario, vive para hacer la obra que la carne puede sostener. El tiempo pasa como un rayo. Tenemos que escatimar el corto tiempo que tenemos. Si nos da la buena sabiduría, lo que podemos hacer, aun cuando envejecemos, es ser testigos de Dios. La verdad no es guardada dentro de una máquina. Solo Dios desde la creación crea el corazón donde la verdad puede guardar. Nosotros, al guardar el alimento en nuestra carne, guardamos la energía que viene de los nutrientes de esos alimentos. Y nuestra alma guarda la información que vive de fuera, que viene de fuera de nuestra carne. Sin embargo, el alma no puede guardar la verdad que vive en Dios. Esto es algo que solo el Espíritu puede hacer. Por eso, al crear al hombre, los creó con la carne, al igual que los animales. Luego incluye el alma, donde tiene la inteligencia para dominar toda la creación. Y así es como el hombre es superior en toda la creación. Sin embargo, solo con ello no se puede convertir en el depósito que guarde la verdad que viene de Dios. Por lo tanto, hace que se convierta en un ser viviente, haciendo que pueda aceptar la verdad que viene de Dios, puede guardar esa verdad, ser libre junto con la verdad, y con la verdad puede ser hijo de Dios, que vence hasta el final al diablo, que es el enemigo. Esta forma es como Dios completa al ser viviente. Sin embargo, el diablo, al destruir su espíritu, hace que sus oídos no puedan escuchar la verdad, y por medio de ellos hace que pierda el poder de tener la posesión de la verdad y de testificar. Dios, para recuperar esto, envía a su Hijo al mundo, por lo cual Jesús, al derramar su sangre, repara esto, y nosotros, quienes hemos recibido la salvación, somos espíritu. Hace que este espíritu pueda vencer por la eternidad la tentación y seducción del diablo. También hace que podamos poder obtener la verdad y obedecerla, haciéndonos miembros del cuerpo de Dios. Nosotros no somos bestias, tenemos la vida en el Espíritu. El deber del Espíritu es ser libre junto con la verdad, y es el ser testigo de la verdad para estar junto con Él desde Hades hasta el reino de Dios. El Espíritu Santo entra en el Espíritu. La palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 15 hasta el 24. La palabra de Dios, Juan 14, desde el 15 hasta el 24. Vamos a leer todos juntos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que testificaremos a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra me haréis oído no es mía, sino el Padre que me envió. 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께 하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희의 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. Amén. En esta hora vamos a orar delante de Dios para poder escuchar la palabra de Dios, para que el pastor pueda estar lleno de la palabra y la inspiración de Dios, y para que también nosotros podamos tener la misma inspiración por medio del Espíritu Santo, y para que podamos escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. 하나님의 성령의 모든 뜻을 따라 이 시간을 역사해 주시고 우리를 이끌어 주시길 간절히 원합니다. 오늘 말씀을 전하게 하여 세우신 주의 종을 강건케 하시사 피곤치 않도록 하여 주십시오. 하나님이 주시는 것을 온전히 정말 우리 부족한 우리 영혼들이 강건함을 명하고 주는 귀한 영원한 말씀으로 받을 수 있도록 도와주시고 역사해 주시옵소서. 온전히 하나님의 성령이 역사하시고 온전히 하나님의 생명이 또 전파되고 온전히 하나님의 모든 긍휼의 은혜가 확실히 선포되는 시간 되도록 도와주시고 역사해 주시옵소서. 이 시간에 우리 모든 성도들이 다들 겸손히 하나님의 말씀을 받을 수 있도록 도와주시고 사람의 말이 아닌 하나님의 것을 정말로 받고 큰 은혜 받을 수 있는 시간이 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리를 또 오늘 en este día santo también nos volviste a llamar, y nosotros hemos obedecido, hemos venido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que con nosotros podamos tener la inspiración del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, amén. Reciba el Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él de tal manera amó al mundo que envía al Verbo. El Verbo es Dios. El Verbo es la vida y el Verbo es la luz, es decir, es la gloria de Dios. El Verbo se hizo carne y se manifiesta en nosotros. El Verbo derramó su sangre en la cruz, salvándonos del pecado. Luego Él envía al Espíritu Santo desde el cielo, quien es el Consolador. El Consolador significa protector, consolador y abogado. El que abandona la fe es un hipócrita, quien su conciencia ha sido quemada con un hierro caliente. Si cae en corrupción, será difícil que vuelva a arrepentirse. Si peca voluntariamente, no tendrá más sacrificio para los pecados. Aunque el demonio sale, puede volver con espíritus peores que él. Así es, si esto es así, su estado presente empeorará a comparación del pasado. Reciba el Espíritu Santo, quien es el Consolador. Crea en Jesús y sea limpio del pecado. El Señor nos ha salvado de la salvación. Solo por medio de la sangre de Jesús hay salvación. Reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo salva a nosotros, quienes estamos muertos, y hace que seamos sus hijos. Reciba el Espíritu Santo, quien es el Consolador. El Espíritu Santo nos protege por la eternidad. Nos protegerá en esta generación y la venidera. El testimonio del creyente de la preciosa sangre es el testimonio de que somos hijos de Dios y estar junto con el Consolador por la eternidad. Amén. Dios es amor. Cuando nosotros escuchamos la palabra amor, es algo que nosotros decimos muchas veces y también escuchamos muchas veces. Pero la verdad, las personas no conocen qué es el significado de la palabra amor.
Si nosotros vemos esa palabra amor que usan en el mundo, 단어들은 인간 comúnmente 애정 관계를 están hablando sobre pues las diferentes afecciones entre los hombres. 인간 그 Y 애정 también 관계를 habla sobre Eros, pues también es conectado con ello. 이 세상 유행가를 나는 할 줄 모릅니다. Pues sin embargo, yo no voy según esos diferentes pues 사랑이란 famas y cosas que vienen del mundo. 하나도 Pero la verdad estoy seguro, si ustedes escuchan las diferentes canciones del mundo, no van a poder encontrar ninguna pues canción que no tenga la palabra amor, o sea, sobre o algo que tenga relacionado con el amor. 사랑이란 단어가 빠진 곳은 빠진 노래가 없어요. Pero la verdad nosotros podemos encontrar que todas las canciones hablan sobre el amor 그다음에 이별. y también sobre la despedida. 세상 사람들은 그 사랑과 이별을 Y por eso las personas del mundo pues conectan la despedida y el amor y pues como si fuera 그 열매는 como el fruto del amor, como si donde el fruto del amor está la tristeza. 그 사람 Pero es todo lo que las personas piensan en este mundo. 그 사랑은 얼마 가지 않아서 또 깨지고 Pues también luego de que pasan varios años ese amor termina y luego pues se separan. 사람들이 O sea, todo esto, aunque las personas del mundo usan la palabra amor, pues la verdad es que ellos 그 뜻이 무엇이 no conocen qué significa la palabra amor. 오늘 기독교인들도 También si nosotros vemos en el cristianismo, ellos dicen sobre el amor y amor, pero la verdad ellos como no conocen qué significa el amor, pues la verdad ayudan a las otras personas. Y también en las navidades o en las festividades entregan sus diferentes cosas a las otras personas, diciendo que este es el amor. 말해서 Pero si les digo fríamente, esto no es el amor, sino son buenas acciones. El amor y las buenas acciones son completamente diferentes. 하나님이 우리에게 선행하라 하시면서 Dios no nos ha dicho a nosotros que hagamos buenas acciones, 하나님은 우리를 사랑하셨어요. sino que Dios nos ha amado a nosotros. 그 전에도 제가 말씀드렸지만 Como yo ya les he dicho a ustedes anteriormente, el amor es algo que es único. 아주 유일한 것. Es algo único. 그래서 하나님 아버지에게 Por eso, el Padre, ¿qué es lo único en Él? 아들 Es su Hijo, 독생 es su unigénito. Y el unigénito Jesús es el Hijo de Dios, que es el único amor de Dios. 예수께서 침례받고 물을 Por entonces Jesús, al recibir el bautismo y al subir en el agua, ¿qué fue lo que las personas escucharon? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y también cuando en el monte de la transgresión, ¿qué fue? Cuando ahí estaban, cuando Moisés y Elías desaparecieron, ¿qué fue lo que cuando dijo Jesús cuando estaba solo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escucharlo a Él. 하나님이 계시하셨어요. O sea, esta es la revelación de Dios, es el mandamiento de Dios. Escuchen sus palabras. 그래서 우리는 하나님 Por eso nosotros, según la palabra de Dios, 듣는 겁니다. nosotros escuchamos la palabra de Jesús. 사랑은 El amor 유일한 것입니다. es algo único 그리고 영원한 겁니다. y es algo eterno. 사랑은 이별이 없어요. En el amor no hay la despedida y tampoco no hay la tristeza. 말한 노래 속에 있는 Y no, ese amor que está hablando las diferentes canciones de ese mundo, está la tristeza y está la despedida. Sin embargo, 사랑에는 este amor, el amor de Dios, 영원히 슬픔이 없는 es el amor que no tiene la tristeza por toda la eternidad, no tiene la despedida por toda la eternidad, es algo eterno. 부모가 자식을 사랑해요. Si nosotros vemos que los padres aman a sus hijos,
자식 사랑하지 않는 부모가 Pero yo no puedo, estoy segura que no habrá ningún padre que no ame a su hijo. 자식을 벌써 아기 낳으면 Desde el momento en que 엄마 또 la madre tiene, pues, da luz a su hijo, en ese instante 굳어지죠. 그 아이를 향해서만 집중합니다. completamente se enfoca en su hijo. 그보다도 더 사랑합니다. O sea que cualquier otra persona ama con todo su ser a su hijo. 가정에서 물론 남편도 Pues entonces si nosotros podemos ver que también 가족도 사랑하지만은 entre las diferentes familias, uno pues la madre también ama a su esposo y a sus familias. Por la verdad este amor no se puede comparar con el amor que tiene con su hijo. 그래서 가정 불화가 되기를 보면 Pues entonces si nosotros vemos 아버지가 뜻하는 것과 que en las familias, que la voluntad de la madre y la voluntad del padre son diferentes, por la verdad ese amor hacia su hijo es igual y es algo eterno. 세상에 나와서 Pero la verdad es que ese niño, ese bebé solamente necesita el amor de Dios. ¿Cómo va a poder ese recién nacido vivir en esta tierra sin su madre? 아주 희생. Pero por eso la madre verdaderamente sacrifica todo su ser por su hijo. 그 다음에 그가 자라도 Y de la misma forma, cuando ese hijo, aunque crece y aun pues se viva aparte de sus hijos, de sus madres, entonces de todas maneras ese amor de la madre es igual por toda la eternidad. Hasta ese momento, aún hasta ese momento en que vaya a morir, ese amor que tienen para sus hijos es igual, es eterno. 이게 사랑이에요. Este es el amor. 사랑이 이별이 있고 No significa que el amor tenga la tristeza y tenga la despedida. 한 그것은 Ese no es el amor. 사랑이 아니에요. La verdad es que eso no es amor. 인간들의 감정입니다. Eso es solamente la emoción, el sentimiento entre las personas. 사랑은 El amor 감정이 아니에요. no es un sentimiento. 그래서 하나님은 사랑이시다 했는데 Por eso cuando nosotros decimos Dios es amor, entonces las personas piensan como el amor es una emoción, entonces Dios tiene a los diferentes sentimientos. Pues la verdad es que Dios no tiene sentimientos. Él es el amor. 그래서 어떤 사람 말하기를 Pero entonces algunas personas decimos, como si Dios es amor, entonces ¿por qué será que nosotros tenemos los diferentes sufrimientos? ¿Será porque Él no nos ayuda a nosotros? ¿Por qué será que en Noé, entonces, Él destruye a todas las personas, a toda la humanidad que estuvo en ese momento en la tierra? 하나님의 사랑이 어디 있는가? Pero entonces ¿dónde está el amor de Dios? Pues hay algunas personas que piensan de esta forma. Pero sin embargo, 하나님은 아까 말한 대로 como yo ya les dije a ustedes, Dios, Él ama, el amor de Él solamente es uno, es único. Pero ¿quién es ese amor? Es el unigénito. 말하지만 그의 말씀을 사랑하시는 거. O sea, ¿eso qué significa? Que Él ama al verbo, 하나님의 그의 말씀을 사랑하시는 que Él ama al verbo. 그를 사랑하시는 O sea, ama a su Hijo. 내가 다 Y por eso todos nosotros, como estábamos dentro de la palabra, entonces nosotros podemos recibir el amor de Dios. Cuando nosotros estamos dentro de Jesús, nosotros podemos recibir el amor de Dios. Pero si nosotros, si estamos por lo menos si 1 centímetro fuera de Jesús, nosotros no tenemos ninguna relación con Dios. 오직 예수 안에 있는 자 Solamente los que están dentro de Jesús, Dios verdaderamente los ama. 여러분들이 마음이 예수에게서 Si dentro de sus corazones, si alejan de Jesús, si por un poco, entonces ustedes no van a poder recibir el amor de Dios. Y eso si ustedes pensarán y malinterpretarán esto. Pero si nosotros, si nos alejamos, si no podamos a poder recibir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios solamente es uno. 여러분 내가 예수 Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, nosotros estamos dentro de Jesús y de esta forma nosotros recibimos el amor de Dios. 예, 하나님의 사랑은 El amor de Dios 영원한 겁니다. es eterno. 그래서 너희 은혜 받으라. Pero entonces Dios cuando nos dice a nosotros reciba la gracia, 은혜를 받으라 그러시지. entonces ¿qué significa? Que nosotros recibimos la gracia que viene por medio de Dios. No significa que nosotros recibamos la gracia que viene de la consolación de las otras personas. ¿Cuál es la gracia que nosotros recibimos de Dios? Dios es igual.
por toda la eternidad. 어떤 순간의 감정 같은 그런 것이 아니라 Y Él no se deja llevar por los sentimientos, sino que Él es eterno. Él 하나님의 자녀로 nos toma a nosotros como sus hijos, nos toma como sus hijos a cada uno de nosotros. 자녀라. Por eso entonces, ¿qué fue lo que Dios nos decía a nosotros? Ustedes son mis hijos. Pero entonces, ¿qué decía? ¿Qué amor viene? Es el amor maternal. Es porque nosotros hemos recibido el amor de Dios. 아버지와 그의 자녀의 관계입니다. La relación entre Dios y nosotros es de padre e hijo. Es esa relación. Es la relación de amor. Nosotros estamos dentro del amor de Dios. 오늘 사람들은 이와 같이 하나님 우리를 Las personas de hoy en día, 사랑하라 하셨건만 como nos dice, Dios nos dijo a nosotros que nosotros amáramos a Dios de la misma forma que nosotros amamos a nuestros 마음으로서 갈라지는 것처럼 prójimos. También amemos a Dios. 인간의 감정 Pero entonces nosotros podemos ver que las personas entre las relaciones, también hay algunas parejas que se divorcian. Y también dentro de las relaciones entre amistades podemos ver que terminan. Pero eso no es lo que significa. 남편들아 아내를 사랑하라. Pero entonces, ¿qué fue lo que Él nos dice a nosotros? Que Dios, que los esposos amen a las esposas de la misma forma como Jesús ama a su cuerpo. De esta misma forma, el amor de Dios es eterno. Es eterno. 그런데 사람들은 이 사랑이라는 것을 Pero entonces las personas de este mundo, cuando piensan en el amor, 오해하고 있습니다. están teniendo un gran malentendido. 사랑받지 않으면 Si nosotros no recibimos el amor de Dios, 아무것도 없어요. entonces nosotros no tenemos nada, no tenemos la vida, tampoco no tenemos la vida eterna, también no tenemos la salvación, no tenemos absolutamente nada. 그리스도 안에 있는 것을 El hecho de que nosotros estamos dentro de Jesús 우리가 그의 es algo que es el hecho de que nosotros hemos recibido el amor de Dios. 아버지가 Y significa de que ese amor del Padre está dentro de nosotros. 위하여 Y ese amor que Dios, el Padre, ha preparado es por su Hijo. 아까워하지 않습니다. Por la verdad que Él no escatima de esto, sino y Él tampoco no mide ese amor. 손해보지 않을까? Ah, ¿será que si yo le entrego mi amor, será que será bueno para mí o no? 자기 것을 Él no mide, 사랑하는 자식의 것을 sino que Él entrega todo lo que Él ama a su Hijo. 지 안에도 Aunque Él no lo usa, Él hace y entrega todo a su Hijo. Y ese es el amor maternal. Ese es el verdadero amor maternal. 오늘 이스라엘 사람들은 하나님의 공의 Si nosotros vemos al Israel, 두려움만 배워 lo único que ellos aprendieron es el temor 그래서 ante Dios y no aprendieron el amor de Dios, 두렵다 해서 sino que todos ellos pues verdaderamente malinterpretan que Dios es el temor. Pero entonces Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes arrepiéntanse, pero ¿de qué arrepiéntanse? ¿De qué? Que cambien ese malinterpretación, que ese malentendido que tienen sobre Dios. Por eso nosotros cuando vamos delante de Jesús, nosotros ya enterramos todo ese temor. Ustedes reciben el bautismo, ¿verdad? Pero nosotros, por medio del bautismo, enterramos todo el temor. 두려움은 죄가 있고 ¿Por qué? Porque dentro del temor está el pecado y luego del pecado está el castigo. Y lo que viene sobre el castigo y el pecado es lo que viene sobre la ley y viene también viene de la conciencia. 장사 지는 Y por eso de esta forma nosotros por el bautismo enterramos todo esto. Por eso nosotros en el momento que nos salimos del agua, nosotros nos unimos a Jesús y nosotros nos hemos convertido en un solo cuerpo con Jesús. 하나님의 사랑을 온전히 받는 거예요. Por eso nosotros recibimos el amor de Dios. 그리스도께서 하나님의 사랑받는 자지만 El cristiano, Cristo, verdaderamente recibió el amor de Dios, pero ¿cuánto sacrificio Él recibió? También en esta tierra, Él murió en la cruz, pero esa situación es completamente diferente. 그런
Pero de todas maneras, aunque él recibió el amor de Dios, él también recibió esa maldición. ¿Por qué? 본 적이 있습니까? ¿Será que nosotros hemos visto al Padre? 자, 그런 말씀을 들었지만 Nosotros le he dicho muchas veces a ustedes, pero les voy a volver a repetir. ¿Será que alguien ha visto al Padre Dios? No hay nadie en esta tierra que pueda ver al Padre. Pero entonces, como nosotros no lo podemos ver, entonces nos imaginamos cómo será Dios. Y luego nosotros con esa imaginación decimos Jesús, Jesús, y oramos ante Dios. 해야 되는데 Pues la verdad es que tenemos que conocer a Jesús y para poder decir Jesús, llamar y clamar a Jesús. Pues las personas comienzan a imaginarse cómo es Dios. O sea, ¿eso qué significa? Que no están creyendo en Dios. 하나님은 보이지 않습니다. 왜? Nosotros no podemos ver a Dios. ¿Por qué? 없는 것이 아니에요. Pero porque nosotros no podemos verlo significa que no existe. 그래도 얼마나 큰지 말도 못하고 Pues la verdad, aunque nosotros no podemos ver el poder de Dios, es completamente grande. Y la verdad, y también Él creó todas las cosas de este mundo, el universo, el cielo, todo. 지음을 받은 겁니다. O sea, todo esto fue creado según la voluntad del Padre. Aunque nosotros no podemos ver con los ojos a Dios, Dios tiene su voluntad. 자기를 아무에도 Pero la verdad es que Dios no se hace manifestar a cualquier persona. 뜻을 Pero sin embargo, Él manifiesta su voluntad. 가지셔서 뜻을 나타내시다. Él manifiesta su voluntad. Por eso entonces su Hijo 뜻대로 오셨어요. vino según la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? El hecho de que yo no vine a esta tierra no es hacer mi voluntad, sino es hacer la voluntad del Padre. 아그 말씀하셨어요. Así fue como dijo y confesó. O sea, vino para hacer la voluntad del Padre. 왜 동산에서 기도할 때 Y por eso Él al venir en esta tierra y al orar en el monte de Getsemaní, ¿qué fue lo que yo deseo? Que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. 마지막에는 다 Y así, al orar de esta forma, de todas maneras, Él hizo según la voluntad del Padre. 아버지가 보이지 않아도 그 Aunque nosotros no podemos ver al Padre con nuestros ojos, nosotros tenemos esa voluntad. Y esa voluntad es algo que nadie puede evitar y pueda destruir. 어떤 힘으로도 도전할 수가 없어요. Y no hay ni cualquier tipo de fuerza puede destruir esta 세상이 망하고 voluntad. Aunque el universo en un instante sea destruido y en un instante sea llevado en un solo lugar, 작아져 멸망할지라도 y aunque ese universo sea pequeño y vaya a ser destruido en un instante, 하나님의 뜻을 todo esto verdaderamente no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Aunque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, esa fuerza que Él tiene es completamente increíble. Y es algo que ni siquiera el Hijo puede ir en contra de. Ni siquiera el Espíritu Santo puede ir de ello. Por eso el Espíritu Santo, al ayudarnos a nosotros, Él nos ayuda según la voluntad de Dios. Eso nos dice en Romanos 8, 29. 말할 수 없는 Que Él ora por nosotros 뜻대로 간구하신다는 y Él pide según la voluntad del Padre. Aunque el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, Él no puede sobrepasar y no puede negar la voluntad de Dios. Y no la puede negar. 그 뜻이 얼마나 Sino que esa voluntad, ¿qué tan grande es esta? 누가 도전하거나 해방할 수가 없어요. Y es algo que nadie puede ir en contra y nadie puede destruir. Si nosotros vemos a Israel, 숫자 가지고 que aunque su número era tan pequeño, 왕을 y en ese momento, en el momento en el cual eran solamente, pues, su población era pequeña, de todas maneras, ellos al entrar en Canaán, ellos vencieron a muchos de los reyes. Pero como Dios dijo, haz esto, sé valiente, no temas, haz esto, ve, y yo te entregaré esta victoria delante de tus manos. Y de esa misma forma, ellos pues conquistaron toda la tierra de Canaán según la voluntad de Dios. 블레셋이란 나라가 있는데 Pero en ese momento había uno pues de las ciudades que se llaman Bulesé, y ellos eran pues uno de los mejores, pero uno de sus generales eran de los mayores, era Goliat. 강한 Pero la verdad, ese general era completamente fortalecido. 전장에서
Pero Israel, cuando el momento en que fue, pues cuando fue reinado por Saulo, en ese momento estaban, pues ellos no pudieron vencer ninguna de las guerras y pues estaban llenos de la desesperación. Pero sin embargo, en ese momento en que Goliat fue destruido, 이에 당하는 그 수모를 y en ese momento cuando Goliat verdaderamente fue pues destruido y pues decide su voluntad por medio de ello, 장군 그다음에 그 강한 싸움에 능한 y por eso desde ese momento en un instante pues toda Israel pues es victorioso contra pues la milicia de Bulsén, quien eran los más fuertes. 소리에 순간에 무너져 Pero también también en la torre, pues también en un instante, toda verdaderamente, con las palabras que dijeron Israel, la verdad fue destruida en un instante. O sea, Dios, aunque determina su voluntad, entonces esa voluntad irá por toda la eternidad. O sea, esa voluntad no a uno a otro, que nos dice en Levíticos 인생이 아니시라 시건치 않으시고 que Dios no se arrepienta de las cosas y Él no se deja llevar de un lado a otro. O sea, todas las palabras que Dios hace, las cumple irreverentemente. 창조도 Y también si nosotros vemos en la creación del mundo, 하나님이 todas estas cosas fueron creadas según la voluntad de Dios. Dios no nos creó a nosotros como bestias, sino que Él nos formó, nos creó según la forma y semejanza de Dios. Esta es la voluntad de Dios. 인간을 별나게 Aunque todos juntos nosotros somos criaturas de Dios, creación de Dios. Él nos forma de esta forma. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. 그 뜻은 영원한 Y esa voluntad de Dios es eterna. 그 뜻을 어떻게 Y esa voluntad, verdadera como ha sido creada, fue como fue manifestada por medio del Verbo. 말씀으로 Dios manifiesta esa voluntad por medio del Verbo. El hecho de que nosotros vivimos según la voluntad de Dios es el vivir según la palabra de Dios. Hay algunas personas que dicen, ay, yo no sé la voluntad de Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios, pero la palabra es la voluntad de Dios. Es la que manifiesta la voluntad de Dios. También Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Él no puede desobedecer esa palabra de Dios. 내 하는 말은 내 스스로 하는 말이야. ¿Qué fue lo que dijo? Esas palabras que yo hago no son palabras que yo hago por mi propia cuenta, sino que son todas hechas según la voluntad de Dios. Y todas las palabras que salen de mí fueron hechas por medio de la voluntad de Dios. Y todas las palabras que vienen de mí son la vida eterna. Esto es lo que Jesús dijo con toda certeza. 거역하는 것은 하나님 Él desobedece la palabra de Dios, es el desobedecer la voluntad de Dios. Cuánto poquito nosotros, pues verdaderamente desobedecemos la palabra de Dios, entonces es el hecho de que hemos nosotros desobedecido con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el amor. 말씀은 사랑입니다. La palabra es el amor. 말씀은 100% 모성을 La palabra de Dios, ese verbo, tiene el amor maternal. Es por eso le dice, ese es el evangelio. Y también les dice que la verdad es algo que no cambia por toda la eternidad. La verdad es algo que no cambia por toda la eternidad. 진리라고 말하지 않고 Pero la ley no se le llama 진리라고 말하지 않고 que es la verdad. No hay ningún versículo que hable de esta forma. ¿Por qué? Porque la ley cambia instantáneamente, cambia porque es débil, porque no tiene ninguna opción. Eso que nos dice en Hebreos 그 진리가 아니에요. 8. Esa no es la verdad. La verdad es algo que no cambia por toda la eternidad. 그 하나님은 사랑이시다. Por eso cuando dice Dios es amor, entonces ¿qué significa Dios es la verdad? 그래서 내가 곧 진리 Pero entonces Jesús que dijo, yo soy la resurrección y yo soy la verdad. O sea, ¿qué significa? Yo soy la palabra, yo soy la voluntad del Padre. 그 말씀이라. Esta es la palabra. 근데 여러분이 나는 하나님 뜻대로 산다 하면서 예수님 Pero entonces las personas cuando dicen, yo vivo según la voluntad del Padre, pero la verdad será que todas las personas pues obedecen a la palabra de Jesús, pero la verdad es que la menosprecian y la dejan llevar. 완전히 변화가 되는데 Pero la verdad, por medio del día del Señor tienen que ser completamente cambiados. Pero no es así. 침례받듯이
De la misma forma como nosotros recibimos el bautismo, nosotros somos completamente separados, o sea, tenemos que cambiar el pasado y el futuro. 하나님의 뜻을 거역하죠. O sea, desobedece la voluntad de Dios. ¿Y esto qué significa? Que desobedece el amor de Dios. 하나님의 사랑을 거역합니다. O sea, desobedece al amor de Dios. 거역하면서 하나님의 Él desobedece la palabra de Dios. Él desobedecer el amor de Dios. Es ir en contra del amor de Dios. 여러분 우리가 왜 Queridos hermanos, 승리하지 못하는가? ¿cuál es la razón por la cual nosotros no somos victoriosos? 승리의 생활이 없는가? ¿Por qué será que en nuestra vida no tenemos la victoria? Es porque nosotros desobedecemos a Dios, desobedecemos a esa palabra. Es porque nosotros desobedecemos a ese amor de Dios. Aunque es Dios, nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos. Él es algo que es certero. Es algo que es certero. 영원합니다. Es algo que es eterno. Por eso nosotros, cuando tenemos que vivir o creer en Jesús según la voluntad, y es de la forma que nosotros recibimos el bautismo por medio de la voluntad de Dios, y tenemos nuestra vida de fe según la voluntad de Dios. 하나님이 눈에 보이지 않는다서 무시하고 Aunque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, podemos menospreciar a Dios. Pues sin embargo, 관념 속에만 nosotros no debemos pensar a Dios como si fuera alguien abstracto. 이가 아닙니다. Y Dios no es ese ser. 하나님 아버지가 없으면 아들도 Si no existiera el Padre, entonces no hubiera existido el Hijo y no hubiera existido el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes han recibido el bautismo. Esa es la firma por la cual ustedes están hablando en lenguas. Y también han recibido el bautismo. Pero entonces, ¿quién es el que lo dijo que los hiciera de esa forma? Sino que Dios, Jesús, al cumplir con su palabra, Él nos hace hijos delante de tú. 침례받았고 Y por eso nosotros también recibimos el bautismo y también recibimos el Espíritu Santo. 체험을 했고 우리가 Y nosotros por medio de la experiencia experimentamos 우리 영이 체험 이게 침례는 이 experimentamos a Dios. Y también es algo que nuestra carne exterior también verdaderamente pues experimentó, sino que también dentro de nosotros, nuestro ser que está en nuestro interior, Él también lo experimenta según la voluntad de Dios. Por eso la vida eterna está en creer en el Dios viviente y en quien Él ha llamado. Esto nos dice Juan 3:17. 하나님을 아는 것입니다. Es el conocer a Dios. 여러분이 하나님 눈에 보이지 않기 때문에 Queridos hermanos, como ustedes no pueden ver a Dios delante de sus ojos, ustedes podrán menospreciar y decir como, ay, sí, así es como tengo mi vida de fe. 이렇게 생각해요. 자기 신념을 따라 Y como ellos siguen a su propia conciencia, están tratando de vivir una vida, pues, 아주 합당한 일입니다. que Él solamente sigue las cosas de este mundo. Pero la verdad, 구원할 수가 없어요. por medio de estas buenas acciones y vivir de esta forma, no nos puede dar a nosotros la salvación. 당신의 양심이 당신을 Nuestra propia conciencia, nuestro propio remordimiento no nos puede salvar de la ley. 하나님의 뜻만이 우리를 구원할 수 Solamente la voluntad de Dios es la que nos puede dar la salvación. Y solamente por la voluntad de Dios. 부활과 영 Nosotros tenemos la verdad y nosotros tenemos la inspiración 그래서 우리 신앙생활을 y la vida eterna. 뜻대로 하는 거예요. Por eso la vida de fe es hacerla según la voluntad de Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es el amar a Dios. 그래서 하나님께서 자기 뜻대로 우리에게 성령을 주셨어요. Pero entonces Jesús nos da a nosotros el Espíritu Santo que hemos vivido por medio de su voluntad. 뜻이 다 같이 합시다. 뜻이 Vamos a decir todos juntos, la 다 voluntad, 같이 뜻이 하늘에서 이루심 같이 como fue hecha en el cielo, 땅에서 이루어지는 sea así en la tierra. 예. 하늘에서 이루시 하나님의 뜻이 O sea, esa voluntad que fue hecha según en el cielo, de esta misma forma, tiene que venir en esta tierra y hacerse igual. ¿Cómo y cuándo? Cuando Jesús, es cuando en el momento en el cual Jesús resucitó, y aunque las personas del mundo no conocían,
Pero en ese momento, aunque en el momento hasta que es alzado en el cielo, nadie lo conocía a Él, 뜻을 sino que esa voluntad que Dios haya recibido y esa voluntad que Dios ya ha hecho según desde el Antiguo Testamento. 땅에 보내서 그 뜻을 다 이루시고 Es esa voluntad que Jesús ha realizado completamente al vivir en esta tierra, recibiendo los diferentes insultos y recibiendo los diferentes 무덤에 들어가 있게 도와주고 sacrificios delante de Dios. Y también hasta entró hasta el sepulcro. Y también, ¿qué fue lo que Jesús dijo al final? Todo es consumado. 그를 하늘로 불러들이셨어요. Y por eso en ese momento Dios lo llama a Él, al Espíritu Santo, al reino de los cielos. Por la verdad es que Dios, verdaderamente, Él quiere hacer todo según la voluntad de Dios. 인간들이 Pues nosotros podemos ver que el hombre 역사가 만든 것이 아닙니다. no fue creado según, 역사적인 존재지만 pues, Filipo. 예수 죽은 것이 마치 예수를 역사가 만든 것처럼 Pero entonces, ¿cómo piensan de que entonces, como Jesús, piensan que tienen malinterpretan de que el amor de Dios es solamente la obra de Jesús, es solamente ser crucificado? Por la verdad es que Dios, por medio de eso, hace la voluntad de Dios, hace la voluntad y muere según la voluntad de Dios, y hace todo según la voluntad. Y por eso ese momento, cuando todo es consumado, todo ha sido completado. Pero entonces Jesús, cuando subió al cielo, ¿qué fue? Dice, yo enviaré el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Jesús. 예수의 몸이 그대로 형상화된 것이 교회입니다. La iglesia es el lugar en el cual fue formado completamente a Jesús. 땅에서 Es el, 여러분 pero ustedes y yo, nosotros en esta tierra, hace que por medio de esta tierra, por medio de la iglesia, se haga la voluntad de Dios. O sea, de la misma forma como que se hizo la voluntad en el cielo, así también sea en esta iglesia, en esta tierra, por medio de la iglesia. Por favor, ¿están entendiendo? Por favor, díganse entre ustedes. 하나님의 뜻이 하늘에서 다 La voluntad como de Dios que fue hecha en el cielo, también que se haga de la misma forma en esta tierra, de la misma forma. 너와 똑같이 순종하고 똑같이 죽고 똑같이 Por la verdad es que nosotros en esta tierra, verdaderamente Jesús desea de que nosotros en esta tierra recibamos ese amor y que nosotros moramos con Él y también resucitemos y recibamos el Espíritu Santo. Por favor, explíquense entre ustedes. 예수를 인하여 하늘에서 이루신 것 같이 Esa voluntad que fue hecha desde el cielo por medio de Jesús. Por favor, explíquense en ustedes. 그렇게 또 말 안 들어. 이거. Por favor, explíquense. 많이 말했어요, 말이요. 그렇죠. 예수를 인해서 뜻이 하늘에서 이루어진 De la misma forma como Jesús verdaderamente cumplió toda la voluntad en el cielo, también en esta tierra sea así. Por favor, también ustedes cuando oren el Padre Nuestro, recuerden esto y no se lo dejen llevar y no lo digan por decir. Por favor, tienen que conocer. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes no oren por diferentes cosas, sino que oren como yo les he enseñado a ustedes. Por la verdad, cuando ustedes oran de Él, pues el Padre Nuestro, ustedes sienten que no van a recibir la respuesta, pero tienen que orar y gritar diciendo, Señor, Señor. Vamos a decir todos juntos, 예수로 인하여 de la misma forma como la voluntad por medio de Jesús fue hecha en el cielo, 교회로 인하여 por medio de la iglesia, 땅에서 이루어지이다. sea igual en esta tierra. 하나님의 뜻이 La voluntad de Dios 예수로 인하여 fue realizada por medio de Jesús en el cielo. 교회로 De esta misma forma, 땅에서 que se haga la voluntad en la tierra por medio de la iglesia. Así es, y luego Dios envía a nosotros el Espíritu Santo. Pero el hecho que nos da a nosotros el Espíritu Santo es el amor de Dios. 영원한 것입니다. Es algo eterno, es la verdad. 그래서 여러분이 Por eso, queridos hermanos, cada uno de ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo, que nos dice la palabra de Dios en el versículo 15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si ustedes verdaderamente han recibido el amor de Dios, entonces ustedes van a amar a Dios con todo corazón. Entonces Dios nos dice a nosotros que cuidemos el mandamiento. Y que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, 영원토록 para que esté con vosotros para siempre. 성령이
오셔서 Cuando el Espíritu Santo viene, 떠나지 않으시고 Él no se va en de la mitad, sino que Él estará junto con nosotros por toda eternidad. Él es Espíritu de la verdad, el cual vence 이는 저를 cuando el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 그래서 예수께서 교회는 Queridos hermanos, por eso la iglesia 몸이요 es el cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo de Jesús tiene que orar el Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos en ese momento. Juan 7, desde el 37 hasta 38. 38절 2절 읽읍시다. Vamos a leer esos dos versículos. 요한복음 7장 Juan 7, 34 desde el 37 hasta 38. Vamos a leer todos juntos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrá ríos de agua viva. 예. Amén. 그 믿는 자는 El que cree en mí, 교회를 얘기하는 겁니다. esto está hablando de la iglesia. El que cree en mí, 그 배에서 생 dentro de él fluirá aguas de ríos de agua viva. Esto está hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? 3장 Si nosotros vamos a volver a leer Juan 3, 5. 요한복음 3장 Juan 3, versículo 5. Vamos a leer todos juntos. Y había allí un hombre que tenía 78 años, que estaba en la enfermedad. 예. 여러분 우리는 물로 침입하다 옛사람을 장사하지 Juan 3, 두려움을 장사하지 5, vamos a leer todos juntos. Recibiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere en agua y en espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu, cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros verdaderamente vamos a tener nuestra vida de fe con la libertad. 나지 않으면 Si nosotros no volvemos a nacer en el Espíritu, si nosotros no enterramos ese temor, 받아 장사 지내고 si nosotros no enterramos la ley y la conciencia, pues la verdad es que la conciencia es el temor, pues la verdad ese temor nos llevará hasta el infierno, esa conciencia, la ley, 이 두려움, 죄, el pecado, el temor. 못 박으라 이거야. O sea, todo nos está diciendo que crucifiquemos esto, que nosotros enterremos esto y luego nosotros por medio del Espíritu seamos libres, que nosotros volvamos a nacer por medio del Espíritu Santo. Y así es como nosotros vamos a tener la vida eterna. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros 2장 31절부터 vamos a leer Mateos 12? 마태복음 12장 Mateos 12. 12장 ¿Qué es lo que va a ocurrir si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo? Mateos 12, 절부터 desde el 32. Vamos a leer todos juntos. A cualquiera que dijere alguna palabra contra Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el hombre, en la palabra contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni este siglo, ni en el venidero. 예, 그럼 36절 한 절도 봅시다. También vamos a leer el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablase los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 예. 하나님의 뜻은 La voluntad de Dios 진리입니다. es la verdad, es el amor. 그것은 하나님의 뜻은 Por eso la voluntad de Dios 사랑. es el amor, es como es la verdad. 진리를 거역하면 Pero si entonces nosotros vamos y en contra de
la verdad, aunque nosotros podemos ser libres y podemos ser salvos al deshacer, pues al ir en contra de la ley, pues ¿por qué? Porque Jesús ya Él tomó todo esto en la cruz y solucionó todo lo que estaba en la ley. 성령에 대해서는 Pero si nosotros blasfemamos en contra del Espíritu Santo, no vamos a tener otro sacrificio. 양심에 거리끼는 것은 예수께서 Aunque en todas las cosas que nosotros pecamos en contra de la ley y con nuestra conciencia y ese remordimiento que tenemos, todo esto fue tomado en la cruz por medio de Jesús. Pero si nosotros el pecado de blasfemar con el Espíritu Santo, no vamos a tener ningún sacrificio. No vamos a tener ningún otro sacrificio para poder recibir el perdón. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros seamos reverentes, que nosotros no blasfememos el Espíritu Santo, que nosotros no desobedezcamos el Espíritu Santo. Ahora vamos a volver a buscar 1 Timoteo 4, desde el 1 hasta el 2. Vamos a leer todos juntos. 1 Timoteo 4, desde el 1 hasta el 2. Vamos a leer todos juntos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos aposentarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautivada la conciencia. 성령의 말을 듣지 아니하고 O sea, si nosotros no escuchamos la palabra del Espíritu Santo, entonces el que no escucha la palabra del Espíritu Santo ya se ha alejado de la fe. La persona que no ha recibido el amor de Dios y la voluntad de Dios, o sea, ya está yendo en contra de Dios. Y el que se ha alejado de la fe. Entonces, ¿qué fue lo que nos está diciendo acá? ¿Qué nos dice? El Espíritu dice claramente, en los posteriores tiempos, algunos aposentarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautivada su conciencia. Queridos hermanos, nosotros por medio de la situación, nuestra dificultad, lo que tuvimos, lo que experimentamos el año pasado. Pero entonces ellos dijeron, muchas de las personas que decían la reforma dijeron, nosotros vamos a tener nuestro fin en octubre, esto todo terminará, la reforma terminará pues en este tiempo, en otro. 그리스도는 날짜를 Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dice? También la Biblia nos dice, el anticristo es el que dice sobre el tiempo. O sea, todo esto, toda esa voluntad solamente es algo que Dios conoce. Pero entonces, ¿por qué ni siquiera el Hijo conoce el tiempo y el tiempo y la hora? 그러니까 자꾸 Pero ellos siguen diciendo, o sea, están diciendo la mentira. 함께 Pero hay algunas personas que escuchan esta mentira. 그러니까 거짓말하고 거짓말 듣고 Como dicen mentira y escuchan la mentira. Y en ese momento que ya se están alejando de la fe de Dios, entonces algunos en los posteros días que dice, escucharán a los espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Y como su conciencia ha sido ya, pues, ha cautivado su conciencia, son hipócritas que son mentirosos. 그러나 Aunque se puedan verse de que ellos verdaderamente pueden ser reverentes, por la verdad están diciendo la mentira. 나는 우리 교회에서 목회할 때 Por favor, queridos hermanos, yo teniendo el pastoreo pues en nuestra iglesia, 진리를 말합니다. lo único que les he dicho a ustedes es la verdad. La verdad, yo no tengo mucha información, mucha sabiduría de las cosas de este mundo, pero la verdad, el hecho en la sabiduría de conocer a Jesús y de conocer a Dios está lleno en mí. Esa fe está lleno dentro de mí. 그것을 말하면 나는 이런 큰 목회도 할 수 없고 Pero si yo hubiera dicho hubiera dicho cosas que no fueran aparte de la verdad y de Dios, no creo que hubiera tenido este gran pastoreo en mí. Solamente lo que le he dicho a ustedes es la verdad. 당신 어머니가 당신 엄마 아버지가 아이들이 Si nosotros vemos a los niños, 먹으면 안 돼. podemos ver que los padres le dicen a sus niños, ay, no, deberías comer esto. Pero entonces, como ese niño, si come eso, puede enfermarse o hasta puede morir. 이렇게 Pero entonces los padres continúan pues limitando y pues limitando a sus hijos. 일을 방해하고 때로는 호차리를 가지고 Y también hay ocasiones en las cuales las madres pues castigan a sus hijos y los regañan.
자식에 대한 Pero ¿será que ese amor de esa madre desaparece? ¿Será que ese amor para su hijo desaparece? 나는 내가 50년 동안 이 교회를 Yo, en ese momento en que edifiqué la iglesia y estos 50 años que he venido a nuestra iglesia, yo verdaderamente 다 드러나잖아요. no les he dicho la mentira. Y les he dicho a ustedes, y yo no he robado a la iglesia ni un solo peso. 여러분 Y ya es algo que ya ha sido manifestado y revelado. 좀 들으세요. Por favor, queridos hermanos, ustedes escuchen la palabra de Dios. 그 다음에 Y luego 히브리서 vamos a leer Hebreos 1절로 6, desde el 1 hasta el 8. Hebreos 6, desde el 1 hasta el 8. Ustedes algo que ustedes han escuchado mucho, pero vamos a leer todos juntos. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de dones celestiales, luego hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de los siglos venideros, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando cada uno de sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio, porque los que en la tierra vieron la lluvia de muchas veces caen sobre ella y produce hierbas proezas, que algunos de los cuales he labrado según la bendición de Dios, pero los que producen los pinos y aborrecen en los reposados, estas próximas serán maldecidos y a fin de ser 판을 기다린 돌 quemados. Amén. O sea que lo que está diciendo, que aunque han saboreado los diferentes dones, tendrán los diferentes, no tendrá el arrepentimiento nuevamente. Vamos a leer otra vez Hebreos 10, desde el 26 hasta el 23, desde versículo 26 hasta el 27. Porque si pecaremos voluntariamente y después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha derramado en los adversarios. Así es, aunque nosotros hemos conocido la verdad, y luego de que nosotros hemos conocido esta verdad, y nosotros volvemos al pasado y volvemos a pecar voluntariamente, y luego de que nosotros hemos recibido ese arrepentimiento, y aunque hemos recibido el bautismo y hemos recibido el Espíritu Santo, si volvemos antes de esto, 성령의 y si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo y menospreciamos la guía del Espíritu Santo, 아는 지식을 받은 후 y luego de que nosotros hemos reconocido este conocimiento de la verdad, entonces no habrá ningún sacrificio que pueda poder pagar esto, sino que lo único que nos espera es una horrenda expectación de juicio. 일을 당할 수밖에 없고 Y vamos a tener ese mismo 제가 juicio. 몇십 년 동안 얼마나 말았대가 난 Como les he dicho a ustedes en todos estos años, lo que les he dicho a ustedes anteriormente, los versículos que verdaderamente amo, son Hebreos 6 del 1 hasta el 8 y Hebreos 10 del 26 hasta el 27. ¿Por qué? Porque no hay forma en la cual nosotros vamos a arrepentir. No importa cuánto uno llore y suplique, uno no puede volver a tener. No habrá otro sacrificio en el cual nosotros podamos entregar a Dios. 그래서 여러분 Por eso, queridos hermanos, 받아야 되고 nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es algo que nos ha dado a nosotros por medio del amor. 말씀을 우리 속에서 El Espíritu Santo hace que nosotros podamos recordar la palabra de Dios y podamos testificar la palabra. Es el Espíritu de la verdad. Es el que nos hace conocer la verdad. 맛이나 보고 아까 Por eso ustedes, como que nos dicen Hebreos, aunque ustedes han saboreado y en los dones celestiales, es igual que pueden caer. 완전히 배불리 먹고 Pero entonces, ¿qué nos está diciendo? No solamente saboreen, si ustedes coman completamente esto, sino que ustedes también completamente se arrodillen delante del Espíritu Santo. 오늘 좀 말씀 좀 깨달으셔서 Por favor, ¿entendieron la palabra de hoy?
Pero entonces Jesús ha resucitar y Él que ha resucitado 그걸 완전히 y Él ya ha completado todo. 하늘에 있는 최고의 선물이 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es el mejor regalo que nos ha hecho que nos ha dado a nosotros? Él reciba al Espíritu Santo. Es algo que le dice y le ordena a sus discípulos en el aposento alto. 그리스도의 부활로 인하여 ¿Qué es lo mejor que Jesús nos puede dar a nosotros? Ese mejor regalo que nos da a nosotros es el Espíritu Santo. ¿Por qué? 로마서 8장 ¿Qué nos dice en Romanos 8? 16절 가운데 살리셨는데 Porque ese Espíritu que verdaderamente ha resucitado a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a decir 10 veces que mi Espíritu esté lleno del Espíritu Santo, 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 que mi Espíritu esté lleno del Espíritu Santo. 다 Por favor, todos de pie. 오늘 우리는 오순절날 마가다락방과 같이 Por favor, en este momento vamos a orar para estar llenos del Espíritu Santo, como en el día del Pentecostés, para que nosotros podamos obrar según la voluntad de Dios, de la misma forma como Dios nos ha amado a nosotros. No oren por otras cosas, sino por favor, no solamente saboreen los diferentes dones, sino que verdaderamente esos poderes estén llenos de ustedes. Vamos a orar todos juntos.